Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam y para refrescar un poco la memoria y recordar lo último que estuvimos hablando, hemos conversado acerca de cómo en su momento se fue expandiendo esta comunidad y cómo en Medina Muhammad se convierte no solamente en un líder religioso, el profeta del Islam, sino que además se convierte en un líder político porque se convierte en el gobernante ahora de Medina y se convierte además en un caudillo militar porque de hecho participaba activamente en las batallas y de hecho ya contamos que en una ocasión incluso fue gravemente herido. Por tanto estamos viendo aquí a Muhammad y su comunidad. No hay que ver en este momento esta comunidad de musulmanes solamente como un grupo religioso, sino estamos viendo que esto se trata de un movimiento político, religioso, militar que se expande y que va tomando tal poder y tal fuerza que o las personas que se oponen o se rinden o se someten. Y esto fue lo que ocurre de hecho en Medina. Recordemos que el nombre era Yatrib y cuando se traslada allí Muhammad, cambia el nombre a Medina, la ciudad del profeta, y allí se entra en un pacto con las personas de allí, donde ahora Muhammad se alza como jefe de toda la ciudad. De allí se van expandiendo poco a poco. Hay algunos movimientos algunas tribus que se resisten. Ya mencionamos el conflicto que hubo con las tribus judías, que poco a poco unas a otras fueron cayendo, entre ellas recordemos lo de la tribu de Qurayza, que en un momento en que estaban luchando y los hombres se rinden, y cuando los hombres se rinden las tropas de Muhammad decapitan a los hombres, entre 600 y 900 hombres en la plaza del mercado de Medina, cavan fosas y allí los decapitan y los entierran, y las mujeres son repartidas como en este caso muchos las toman por esposa, otras como botines de guerra. Esto era lo que era normal en los conflictos de aquella época. Y recordemos también el famoso pacto del Hudaybiyah. El pacto del Hudaybiyah, un pacto entre los seguidores de Muhammad y la gente de la Meca, donde por 10 años habían decidido detener los conflictos y los enfrentamientos, y si alguien de la Meca iba a unirse a Muhammad, Muhammad tenía que regresarlo de vuelta a la Meca, y si alguien de la gente de Muhammad iba hacia la Meca, la gente de la Meca no los regresaría. Y en este caso este es el contexto en el que entramos para concluir esta sección, donde hoy vamos ya a entrar a analizar dos acontecimientos muy importantes. Uno es el envenenamiento del profeta Muhammad y el otro es la capitulación de la Meca. En este sentido hay que decir que en el año 628, 2 meses después de haber firmado el pacto del Hudaybiyah, recordemos un pacto por 10 años, 2 meses después Muhammad marcha con su ejército contra la ciudad de Khaybar. Khaybar era una ciudad, un sitio, porque se conocía como un asentamiento de tribus judías, las comunidades judías que vivían allí. Muhammad marcha contra ellos en batalla y sucede de que realmente fue difícil porque ambos bandos perdieron soldados y hombres de manera significativa, pero eventualmente, por supuesto, con la fuerza que había tomado la comunidad de musulmanes en este caso, los judíos eventualmente capitularon. Y se hizo todo un arreglo que permitía a los jaibaríes a que se quedaran allí, pero tenían que se quedaran cultivando la tierra, que era la tierra de ellos mismos, pero ahora a estar subyugados, si querían quedarse allí y no convertirse al Islam, pero practicar su religión, tendrían ahora que pagar impuestos realmente elevados en su condición ahora de sometidos. En este sentido, como era la costumbre de aquella época, no era, Muhammad y los guerreros de su ejército, capturaron a las mujeres judías de aquella tribu de Khaybar y las tomaron como esposas, y otras se unieron a esta caravana. Y se nos dice de que de hecho Muhammad tomó a 2 mujeres judías como esposa, a una hermosa mujer llamada Safiya bint Huyay y Zainab bint al-Harith, 2 mujeres judías que se convirtieron en las mujeres del profeta.
Se nos dice que después de la batalla, Zainab, esta mujer, una de las mujeres que él toma, pues le dieron la tarea de preparar la comida, ¿no? Para el profeta y la gente que estaba allí, los compañeros. Y se dice que le preparó un cordero asado para él y para los compañeros, ¿no? Y hay todo un relato que se nos cuenta, y aquí lo vamos a parafrasear, de lo que ocurrió. Dice que ella le preguntó a él que qué parte del cordero la que más le gustaba. Muhammad le dice que le gustaba más la parte del hombro, de la paleta del cordero. Y se dice que ella puso veneno en esa parte muchísimo, y de hecho envenenó el cordero completamente, y lo trajo y lo puso frente a Muhammad. Dice que Muhammad tomó la paleta que le gustaba a él y le dio una mordida, pero dice que no la tragó. Había otro de los compañeros que se llamaba Bashir bin al-Bara, que sí tomó un pedazo de carne, se lo comió y lo tragó. Y se dice que mientras Muhammad tenía la carne en la boca, por supuesto, no se lo había tragado, pero estaba en contacto con la saliva de él, y se dice que en ese momento él le escupió hacia afuera y dijo: este hueso me dice de que está envenenado, dice Muhammad. Así que mandó a llamar a Zainab para que confesara, y le preguntó por qué había hecho aquello, ¿no? Se dice que ella le dijo las siguientes palabras, que voy a citar textualmente de los documentos originales que tenemos de la época. Dice que ella le dijo: tú bien sabes lo que le hiciste a mi pueblo. O sea, contándole cómo él, pues, habían acabado con toda la tribu judía de allí, ¿no? Ella le dijo: bien sabes lo que hiciste a mi pueblo. Así que yo me dije a mí misma: si él es un rey, pues me rendiré ante él. Si es un profeta, pues Dios tendría que informarle de lo que yo voy a hacer. Y dice en las crónicas de que Muhammad la dejó ir. Y Bashir, que de hecho sí había comido de la carne, dice que de hecho murió. Lo que es interesante de este pasaje es que Muhammad no mata a la mujer, no toma venganza, no... Bueno, tampoco él se tragó la carne, ¿no? Pero el hecho de que Bashir muriese y la confesión de ella era claro de que había envenenado, ¿no? Había evidencia y la confesión, etcétera. Y por supuesto parece ser de que Muhammad aceptó la explicación que ella le estaba dando, ¿no? Porque es una explicación desde un punto de vista lógico, ¿no? Estamos hablando de una mujer que está narrando ¿qué pasó aquí? Que viene ya por venganza por lo que le habían hecho a su gente. Pues sencillamente decidió eliminar al causante del que le había hecho tanto daño a ella y a su pueblo. Y Muhammad comprendió precisamente aquel hecho, y se nos dice de que en este caso Muhammad, él podría haberla matado fácilmente, pero de hecho no lo hizo, y de hecho entendió la postura de ella, que se entiende de que cuando alguien le destruyen su casa, la familia, todo, pues y la toman como esposa a la fuerza, además, con razón, pues tenía motivos para tal hecho. Y el hecho es de que Muhammad la perdona, y se nos dice de hecho que es muy probable que al final, cuando Muhammad muere, porque él no muere aquí, sino que muere 4 años después, se dice, no es seguro, pero se dice de que tal vez la muerte de Muhammad se deba a los residuos de ese veneno que quedaron de cuando esta Zainab había envenenado el cordero. Esto fue 4 años después de esto, es que dice que Muhammad comenzó a sufrir de dolores de cabeza severos, y a los pocos días falleció. Se dice que entre las personas que lo visitaron por aquellos días estaba la madre de Bashir bin al-Bara, aquel que había muerto cuando comió el cordero. Y porque recordemos que esto fue una comida que estaban teniendo ellos celebrando la victoria sobre Khaybar, sobre la tribu judía. Y ahí fue cuando comieron esta comida envenenada, en aquel festejo que tenían por la victoria. Y cuando Muhammad estaba enfermo de muerte, vino la madre de Bashir, y dice que Muhammad le dijo: oh Bashir, oh madre de Bashir, estoy sintiendo ahora dolores de muerte por la comida que comí junto con tu hijo allá en Khaybar. Así que, de acuerdo a esta tradición, porque aquí tampoco hay nada claro, hay otras versiones con una historia también un poco diferente, pero bueno, esta versión donde pues se ve a esta mujer judía como responsable de la muerte, en este caso,
del profeta del Islam. Y tampoco es algo, en este caso, como dice, según algunos investigadores, de que quizás se intentó culpar ahora a toda la comunidad judía por lo que esta mujer hizo, y esto ha causado resentimiento de diferentes grupos a través de la historia, o sea, toda la comunidad judía pagando ahora por lo que quizás esta mujer judía ha hecho. Pero son diferentes debates, opiniones y fuentes. Recordemos otra vez que cuando este incidente de la comida, Muhammad muere 4 años después. O sea que tampoco se puede decir afirmativamente si murió del veneno, si no murió del veneno, no se sabe. Hay una versión que dice esto, otras versiones dicen otra cosa. Sea como sea, la muerte encierra todo un misterio. Pero sobre la muerte del profeta y la expansión de la comunidad, pues vamos a hablar en un próximo podcast, porque estos temas para más adelante. Hasta este momento, en cuando él come esta cena, esta comida, se nos dice de que, pues nada, muere Bashir. Él pues parece que estaba bien, no tenemos otro indicio que estuviese mal por 4 años. Por eso es que ya recordamos que al final, en 4 años, culpar por la comida de que comió 4 años atrás está un poco raro, ¿no? Porque en el intermedio él estaba bien, no tenía ningún problema. Entonces aquí como que las cosas no cuadran. Pero sea como sea, después que comen esta comida, se nos dice de que, de acuerdo al pacto que habían hecho Muhammad y la gente de Quraysh, pues Muhammad regresa en el año 629 a hacer el peregrinaje hacia la Meca. Y esto es lo que se llama el peregrinaje menor, Umrah, que en este caso dicen que los habitantes de la Meca dejaron la ciudad por 3 días para que los musulmanes hicieran el peregrinaje, y luego de esto ellos regresaron y pidieron a los musulmanes que se retiraran. Y así efectivamente ellos se retiraron. La comunidad de los musulmanes continuó creciendo, continuaron pues nada en sus actividades de pillaje, asaltando caravanas. Ya recordemos que aquello era normal entre todas las tribus árabes, no de los musulmanes, sino que por toda Arabia aquello era normal, de asaltar otras tribus y tomar los productos de otros, y había conflictos y problemas por los recursos, porque la situación de Arabia, recordemos que era una situación de caos en aquel momento. Y pues nada, la comunidad de Medina siguió creciendo, la gente de la Meca pues fue perdiendo influencia y prestigio, y llegó un momento en que pues la gente de Muhammad en Medina estaba fuertemente por encima de la gente de la Meca, hasta el punto de que llegó un momento en que la gente de la Meca se dice que violó el tratado de la Hudaybiyah, de no agresión por 10 años, porque al ver que estaban pues perdiendo autoridad en este caso, se nos dice de que precisamente hubo un conflicto entre musulmanes y no musulmanes. Los no musulmanes acusaron a Muhammad de haber encontrado una excusa para romper el tratado de paz con la Meca. Los musulmanes decían que no, que la actitud de Muhammad era aceptable completamente debido a los detalles de la situación. Entonces unos a otros culpándose. Aquí la situación es ambigua y oscura en cuanto a la verdad. Sea como sea, se rompió el pacto, y se nos dice de que de hecho habían otras tribus que hasta ese momento todavía no habían entrado al Islam, pero que se habían aliado unas tribus con Muhammad, otras tribus se habían aliado con la gente de la Meca. Y llegó el momento de cuando estas tribus se vieron amenazadas por la gente de la Meca, le mandaron a pedir ayuda a Muhammad, y él envió unos 10.000 guerreros a responder. Y pues precisamente se nos dice de que pues se marchan estas tropas a luchar contra la gente de la Meca. O sea, Muhammad envía a sus soldados a luchar contra la gente de la Meca. Y pues en enero del año 630, pues las tropas de Muhammad eran realmente superiores, y con creces, hasta el punto de que la Meca capitula. Y pues lo interesante de esto es que cuando la Meca se rinde, Muhammad llama en este caso a sus tropas, y les prohíbe que comiencen ahora a saquear la ciudad, y les prohíbe que de hecho que hagan daño a la élite, a la gente poderosa de la Meca. Prohibido hacerles daño. De hecho, lo que sí fue destruido fueron todos los ídolos que había en la Kaaba, y fueron destruidos también la serie de estatuas e imágenes que había por diferentes partes de la ciudad. Incluso en los hogares privados se destruyeron las estatuas.
y esto se vio como una manera, ¿no?, de acuerdo al Islam, de una restauración del monoteísmo original, según Abraham e Ismael, su hijo, habían pues levantado los fundamentos de la Kaaba, y de esta manera como que habían purificado aquel recinto. Se nos dice que al parecer no significa que no muriesen gente, sí murieron gente en esta batalla, y de hecho de la élite murieron, pero realmente pocos. Por lo tanto mencionamos que en su mayoría la élite, los que gobernaban la Meca, sus vidas fueron perdonadas cuando ellos se rindieron. Y lo más sorprendente también de esto es que luego que la gente de la Meca se rindió, pues hubo una reconciliación que parecía ser genuina entre ellos y Muhammad, y aceptaron su posición como líder absoluto en este caso. Y se nos dice de que después de esto pues fue una gran victoria, por supuesto, ¿no? Las ciudades más importantes de Medina y la Meca ahora estaban en control de los musulmanes. Las cosas tampoco quedaron ahí, no fue ya el final de las batallas, porque hubo dos batallas todavía importantes. Una fue la batalla de Hunayn y la otra fue la batalla de Al-Taif, cerca de la Meca. Después de estos dos enfrentamientos, pues hubo muy poquita resistencia después ya al poderío y el de cómo se expandió ya la comunidad de musulmanes, que recordemos una comunidad de guerreros, militares, etcétera, en movimiento político, religioso, militar, que se expandió con tal fuerza que ya ninguna otra escaramuza se puede decir que los podía tambalear, sino que estaban bien fuertes, y se unieron como una especie de confederación de tribus, porque eso fue en realidad la Umma, una unión de las tribus árabes que hasta aquel momento estaban todas desunidas y luchando unas a otras. Ahora estaban unidas, si podríamos decir, como una super tribu entre comillas, o sea, como una gran comunidad de tribus unidas ahora, quizás por la religión, por el Islam, por un mismo objetivo, etcétera. Pero fue algo sorprendente que después de tanto desunión, pues parecía ser que Muhammad había conseguido la unión de todas estas tribus árabes bajo su liderazgo. Y de hecho, el objetivo también de todo esto fue fortalecer los lazos de estas confederaciones de tribus, y poco a poco esto acabaría con aquellos pillajes y asaltos que había, recordemos, de tribu en tribus, porque si ahora estaban todos unidos bajo un mismo ideal, bajo una gran comunidad, pues no había necesidad de ir asaltándose unos a otros, ni aquel desorden y caos que había, sino que de hecho se logra esta unidad de las tribus árabes, y fue aquello realmente, desde el punto de vista de la historia, podemos decir que fue un logro muy pero muy importante por parte de Muhammad y por parte de sus seguidores. Y tampoco es extraño, recordemos que Muhammad en su momento también había hecho pactos de no agresión incluso con no musulmanes. Por tanto, en este momento Muhammad y sus seguidores estaban con control absoluto de la península, y pues la gente que iba entrando tampoco podemos aseverar, ¿no?, cuán devotos o cuán sinceros musulmanes fuesen, porque recordemos que el que pierde una batalla y se somete, pues suena como que muy raro que de repente ya es un musulmán 100%. Y de hecho esto se va a ver que luego de la muerte del profeta hay insurrección y desunión. Y de hecho va a ser el primer califa, Abu Bakr, el que va a tener que aplastar de manera violenta la insurrección que hay, los diferentes asesinamientos de los diferentes califas. O sea que vemos que la gente que entró en su momento al Islam tampoco era sincera. Y bueno, se entiende, ¿no? Porque si es que te han conquistado, para salvar la vida tienes que y gozar de los privilegios de todo el mundo, tienes que convertirte, lo más lógico, ¿no? Pero internamente nadie cambia de un día para otro de religión, de costumbre, de todo, y una vez que te han quitado todo y te ves sometido. Por tanto, esto se vio como más tarde se rebelaron otras tribus, asesinaron a diferentes califas. Y de hecho, cuando el Islam se expande, porque se expande de la península arábiga y conquista Irak, conquista Siria, conquistan Jerusalén, y ahí se extienden hasta España, por donde quiera, se va a seguir notando la desunión que había entre las tribus árabes. Lamentablemente el califato se fue fragmentando, y diferentes califas en diferentes momentos. Por tanto, aquella unidad que en su momento se logró momentáneamente de las tribus árabes por Muhammad y los seguidores, pues más tarde pues se va a fragmentar. Y esta desunión, que hasta el día de hoy pues es característico en los pueblos árabes, la desunión constante que hay.
Y en este sentido, por lo que apuntamos, según los investigadores, ya mencionamos que por lo menos en aquel principio esta unidad fue momentánea, pero esta gente que fueron sometidas, incluso hasta Irán, que se expande el Islam, esta gente que fueron sometidas, tampoco no podemos aseverar cuán sinceros musulmanes eran o no, y la prueba está que de hecho cuando tuvieron el chance se rebelaron. Por tanto, sea como sea, tenemos aquí las circunstancias históricas hasta este momento, y en un próximo encuentro vamos a conversar ya de cómo sucede la muerte del profeta y de todas estas campañas de expansión de la comunidad. Vamos a hablar de los diferentes califas uno a uno y con más detalles en próximos encuentros. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.